¿Se observa? ¿Me escuchan claro? Ok. ¿Qué tal? Buenas noches. Como ya comentó la Lesca, yo soy Jordan Alonso Soyer Max. Bueno, en este momento encargado de exponer sobre la embriología del corazón en esta semana cardiológica. Y bueno, vamos a comenzar con la embriología del corazón, pues, ¿no? Vamos a ir con un punto importante. Tenemos que recordar que el corazón es el primer órgano embrionario en funcionar. Incluso cuando el sistema nervioso se continúa formando, el corazón ya está latiendo. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Eh, ¿Alguien de ustedes sabe en qué día o qué semana aproximadamente comienza a latir el corazón? Pueden responder por el chat o usando su micrófono. Ok, muy bien. Claro, el corazón comienza a latir el día 22, pues, ¿no? Ahí le dejé una trampita en la PPT. Comienza a latir el día 22. Pero ese latido no solo marca el impulso que se le da a la sangre para que llegue a todo el embrión, sino también va a marcar un punto en el cual más adelante vamos a ver del por qué el corazón primitivo es el primer órgano en funcionar. Pero para saber esto, tenemos que usar o seguir una secuencia cronológica, en el cual vamos a hablar 3 días importantes en la formación del corazón. Cabe resaltar que estos son los días más resaltantes, no son los únicos, porque entre esos días van a haber una serie de sucesos también importantes, ¿ok? Primero tenemos el día 18, que es la formación del campo cardiogénico. Pero ¿cómo es que se da la formación del campo cardiogénico? Me dirán ustedes. Ok. Vamos a ir un poco atrás, ¿no? Tenemos la fecundación, tenemos la implantación del blastocito, el cual es una célula bilaminar, el cual está formado de epiblasto e hipoblasto, y luego por un proceso de gastrulación se va a dividir en una lámina trilaminar, pues, ¿no? Es trilaminar. Esta lámina que se divide en tres, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En el caso del mesodermo, vamos a ver que se va a encontrar muy pegado a lo que es la capa del endodermo. ¿Ok? Eso es importante, es muy importante. Pero también hay que saber que el mesodermo se va a dividir en tres porciones. Tenemos el mesodermo axial, el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral. Este mesodermo lateral se va a subdividir en un mesodermo somático y un mesodermo esplácnico. Y aquí puede ser una pregunta del pretest, ¿no? ¿De dónde deriva el corazón? Del mesodermo lateral esplácnico. Estas células que ustedes pueden ver acá, si ustedes se dan cuenta, está bien pegado al endodermo. Este endodermo induce a que estas células del mesodermo lateral esplácnico comiencen a formar lo que es el campo cardiogénico. Aquí en esta imagen vemos eh, a este embrión en su formación trilaminar en una vista de arriba, en la cual vemos su porción craneal y su porción caudal. En la porción craneal vamos a ver un campo cardiogénico que se va a subdividir en un campo cardiogénico primario y un campo cardiogénico secundario. ¿Ok? Ya. Ambos campos se van a subdividir de manera particular. El campo cardiogénico primario en aurículas y ventrículo izquierdo y en campo cardiogénico secundario en ventrículo derecho y tracto de salida. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta o todo va bien?
Ok, entonces vamos a continuar. El siguiente día es el día 21, que es la formación del tubo cardíaco. Pero ustedes me dirán, Soyer, ¿cómo pasamos de una figura plana de un disco trilaminar a la formación de un tubo cardíaco? Excelente pregunta. Primero, bueno, ya sabemos de que el endodermo va a influir o a inducir a que este mesodermo esplácnico comience su diferenciación celular por mediadores bioquímicos y señalamiento molecular, en el cual este mesodermo esplácnico se va a diferenciar en un campo cardiogénico, en angioblastos, en islotes sanguíneos, y estos islotes sanguíneos van a dar inicio a las células endocárdicas. Ahí nos quedamos, en las células endocárdicas, ¿verdad? Sigue siendo plano, ahí sigue siendo plano. Pero ¿cómo es que esta figura plana comienza a formarse como un tubo? ¿Cómo es que se forma el tubo cardíaco? Esto es gracias a un suceso denominado el plegamiento. El plegamiento es un acontecimiento que sucede entre el día 20-21, en el cual vamos a ver que va a haber un plegamiento céfalo-caudal y lateral, en el cual de una figura dimensional, unidimensional, se va a convertir en una figura tridimensional, y allí es donde se forman esos tubos cardíacos. Esos tubos endocárdicos, tanto el tubo endocárdico derecho como el tubo endocárdico izquierdo. ¿Ok? Aquí también tenemos que resaltar que hasta un cierto punto en la vida embrionaria, todos los órganos son bilaterales y el corazón no es la excepción. El corazón también es bilateral. Está conformado por un tubo endocárdico derecho y un tubo endocárdico izquierdo. Cuando ocurre este plegamiento, estos tubos endocárdicos agarran su forma y van a ir uniéndose entre sí para formar ya lo que es el tubo cardíaco primitivo. Ahí concluimos con el día 21 a grandes rasgos. Ahora vamos a irnos al día 22, donde ya sería el inicio del latido cardíaco. Ok, ahora vamos a ver el día 22, ya tenemos el inicio del latido cardíaco, pero ustedes dirán, ¿cómo? ¿Acaso en ese punto ya existe el nódulo sinusal, ya existe el nódulo auriculoventricular? La respuesta es no. Hasta este punto, hasta el día 22, no existe una célula diferenciada como marcapaso, sino hay que recordar que todas estas células endocárdicas primitivas que siguen en diferenciación del miocardio tienen un automatismo y pueden generar un impulso eléctrico, ¿ok? Pueden generar un impulso. Es por esto que este tubo cardíaco primitivo puede latir, puede comenzar a latir siendo aún primitivo. Ahí llega esa frase, pues, ¿no? El corazón primero busca su función y luego busca su perfección. Hasta este punto, en el día 22, ya tenemos a un corazón primitivo, a un tubo cardíaco primitivo que comienza sus latidos. Esos latidos no significa que ya concluyó con la formación del corazón como lo conocemos, sino que ya está dando la función, pero ahora el corazón se va a perfeccionar. Estos latidos embrionarios no son iguales que los latidos de los adultos, sino que estos latidos son un poco irregulares. Y según la literatura menciona que los latidos van de abajo hacia arriba, o sea, de la parte más caudal hacia la parte más craneal, como si tú exprimieras una pasta dentrífrica, un colinos, de abajo hacia arriba. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o podemos ir continuando? Bueno, vamos a hablar, entonces, hasta ahí ya tenemos lo que es el tubo cardíaco. Este tubo cardíaco, obviamente cardíaco primitivo, va a estar conformado por 5 partes, de las cuales tenemos
el seno venoso, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo y el bulbo cardíaco. Y por último, el tronco arterioso. Vamos a ir desglosándolo uno a uno. Primero, vamos a hablar del seno venoso. El seno venoso está en la parte más caudal de este tubo cardíaco. Es aquel que va a ser como un receptor o un colador de toda la sangre venosa que va a venir gracias a las venas vitelínicas, a la vena umbilical y a la vena cardinal. O sea, es el punto de recepción de la sangre venosa. De igual forma, este seno venoso va a estar conformado por dos prolongaciones laterales, que también se le denomina cachitos, el cacho derecho y el cacho izquierdo, o prolongación lateral derecha y prolongación lateral izquierda, que son estas de acá. Estas dos prolongaciones, en el caso de la prolongación lateral derecha, nos va a dar la parte lisa de la aurícula, y en el caso de la izquierda va a formar el famoso seno coronario. Recordando ustedes por anatomía que ya vieron que el seno coronario pertenece a la irrigación nutricional del corazón ya formado, pues, ¿no? Luego tenemos a esta aurícula primitiva. La aurícula primitiva va a dar origen a las aurículas, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda. Pero más que todo, la aurícula primitiva da origen a su porción trabecular, o sea, las trabéculas, que aquí podemos observar, ¿verdad? Aquí podemos observar. Ahora, vamos a hablar del ventrículo primitivo. El ventrículo primitivo es la porción más contráctil que tiene este tubo cardíaco. Es su porción más contráctil. Es también la que va a dar origen al ventrículo izquierdo, siendo el ventrículo izquierdo el más fuerte y el que mayor contracción va a poseer. Aquí podemos observar que cuando el corazón se va a doblar en sí mismo, este ventrículo primitivo va a tomar la posición del ventrículo izquierdo. Luego tenemos también lo que es el bulbo cardíaco. El bulbo cardíaco se va a dividir en su porción proximal, cono arterioso y tronco arterioso. Cuando hablamos de su porción proximal, hacemos referencia a que va a formar el ventrículo derecho y las trabéculas de este ventrículo derecho. Cuando hablamos del cono arterioso de este bulbo cardíaco, este va a dar origen a los conos de salida, lo que es el infundíbulo pulmonar y el vestíbulo aórtico, que podemos observar acá. Y también tenemos el tronco arterioso. El tronco arterioso es el punto de salida, lo que más adelante, por señalización molecular de la cresta neural cardíaca, se va a dividir como lo que ahora conocemos entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. Hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta? Ok. Entonces, hasta ahí ya vimos cómo es que se forma este tubo cardíaco. Ya sabemos las partes que tiene este tubo cardíaco a grandes rasgos. Pero este sigue siendo un tubo. Todavía no se delimita en si es una cámara derecha o una cámara izquierda, si está entre ventrículo o aurícula. Todavía no se delimita. Hay que recordar que el corazón el corazón humano, el corazón adulto, el corazón maduro, se delimita entre una cámara derecha y una cámara izquierda, entre aurículas y ventrículos. A este proceso de delimitar el corazón derecho con el corazón izquierdo se le denomina septación. Vamos a tener la septación auricular y la septación ventricular. En el caso de la septación auricular, este tiene como finalidad dividir a la aurícula en dos, en la aurícula derecha
y la aurícula izquierda. Sin embargo, esa división es fisiológicamente normal en un adulto, porque no debe existir comunicación interauricular. Pero en un embrión, esa comunicación, o en un feto, esa comunicación no es viable, dado de que el feto, el embrión, aún no tiene su maquinaria respiratoria, aún no tiene sus pulmones, sus alvéolos maduros, los cuales puedan encargarse de su respiración autónoma. Es por eso de que hay una programación celular para programar y formar agujeros que permitan la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda y se forme los shock fisiológicos. Pero ¿cómo ocurre esto? En la sectación auricular, primero tenemos el septum primum. Este septum primum va a derivarse de los angioblastos que derivan del techo de la aurícula, la cual se va a prolongar hacia los cojinetes endocárdicos. Aquí inicialmente se va a formar un ostium premium. Cuando hablamos de un ostium premium, hablamos del primer agujero. Ostium premium, primer agujero. Luego vamos a ver que este ostium premium se va a completamente sellar y va a haber un septum premium completo, el cual va a dividir la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Luego, por una programación molecular, una apoptosis programada, vamos a ver que en la parte más caudal de este septum premium se va a formar el famoso ostium secundum, que es este de aquí, este ostium secundum, que a su vez en la parte lateral, en su parte lateral, se va a formar este septum secundum. Este septum secundum va a ser como una lengüeta, la cual se va a formar muy cerca a este septum primum. Esto va a permitir que este ostium secundum, cuando ocurra el nacimiento por el cambio de presiones que vamos a observar más adelante, esto permita que se cierre este agujero oval, este foramen oval, y ya no permita la comunicación interauricular. Sin embargo, hasta ese entonces, en la parte embriológica, este septum primum con este septum secundum van a formar una especie de válvula, la cual va a permitir la comunicación interauricular. O sea, que la sangre vaya de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, sin pasar por el tema pulmonar, pues, ¿no? Eso sería la septación auricular. Ahora, continuando, tenemos la aceptación ventricular. Pero antes de hablar de la aceptación ventricular, ¿tienen alguna consulta de la aceptación auricular? Ujú. Ya, entonces, vamos a hablar ahora de la aceptación ventricular. De la misma forma, la aceptación ventricular se da para dividir ese ventrículo en dos cámaras, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Esta aceptación ventricular se define así, pues, ¿no? La división del ventrículo en derecho e izquierdo, la cual va a estar conformada por una porción muscular y una porción membranosa. Pero ¿cómo es que esto ocurre? En la parte del piso del ventrículo se va a prolongar por señales moleculares de la cresta cardíaca neuronal, se va a prolongar una porción muscular del tabique interventricular, el cual va a querer llegar hacia este cojinete endocárdico. Al no llegar, vamos a ver que el cojinete endocárdico va a ser un punto de coherencia entre los cojinetes endocárdicos, la cresta conotrunquiales y el septo
muscular en el cual van a dar la porción membranosa. Tanto la porción muscular como la porción membranosa van a formar ese tabique interventricular definitivo. Hasta este momento ya tenemos una división auricular y una división ventricular. Pero si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que esa división interventricular solo tiene un lugar de salida, que sería este tronco arterioso. Este tronco arterioso tiene que delimitarse. Y es por eso que ahora hablamos de la septación conotruncal. ¿Qué es la septación conotruncal? La septación conotruncal nos dice que hasta ese momento ese tronco arterial está ahí, persistente, ¿verdad? Está persistente. Pero este tronco arterial aún no se va a delimitar si hablamos de una arteria pulmonar o de una arteria aorta, sino está en conjunto. Y eso no es fisiológico. Es por eso que va a haber señalización de la cresta, de la señalización de la cresta cardinal neuronal, la cual va a ir hacia este tubo neural, van a migrar hacia este tracto de salida y van a formar un tabique intertroncoarterial, el cual va a delimitar el área de la aorta y el área de la arteria pulmonar, va a formar un tabique. La formación del tabique no es suficiente, sino también va a ocurrir un doblamiento. Ese doblamiento, ese giro, va a ser de 180 grados. ¿Para qué? Para que esa porción de la arteria pulmonar se centre en el ventrículo derecho y la porción de la arteria, la porción de la aorta, se centre en su ventrículo izquierdo. Los grados del giro son 180 grados, es idóneo, dado que si damos unos 360 grados, habría la luz de la arteria colapsaría. Y si fuera 90 grados, solo habría arteria pulmonar, como la arteria aorta, solo estaría en la luz del ventrículo izquierdo. Ahora, ahí hablamos de la septación de la aurícula, la septación del ventrículo, la septación conotruncal. Ya tenemos las divisiones auriculares, ventriculares, derecha e izquierda, pero ahora nos falta hablar de la formación de las válvulas. Sabemos que las válvulas tienen funciones. Una de ellas es delimitar el acceso de la sangre hacia los ventrículos para que haya un correcto ciclo cardíaco. También para evitar reflujo y para evitar que haga una congestión de esas áreas, ¿verdad? Ya. Hasta este punto, vamos a ver ahora la formación de las válvulas. En el corazón tenemos 6 válvulas. Tenemos las válvulas auriculoventriculares, las válvulas semilunares, las válvulas de Tevesio y la válvula de Eustaquio, ¿verdad? Cuando hablamos de las válvulas auriculoventriculares, hacemos referencia a estas dos, las cuales, como su nombre dice, son válvulas que van a delimitar entre la aurícula y el ventrículo. Tenemos dos, la válvula tricúspide, que tiene su nombre así de tri, porque tiene 3 valvas, y la válvula bicúspide o mitral, que tiene 2 valvas, pues, ¿no? Luego tenemos estas válvulas semilunares, que son la válvula pulmonar, y esta de aquí que es la válvula aórtica. Pero ¿de dónde derivan estas válvulas? En el caso de las válvulas auriculoventriculares, estas van a derivar del tejido mesenquimatoso, de los cojinetes endocárdicos que se encuentran entre el área de transición de la aurícula y el ventrículo. Estos cojinetes se van a crecer y se van a fusionar. Van a dividir así el canal auriculoventricular, tanto derecho como izquierdo. Parte del tejido mesenquimatoso se remodela. Se van a esculpir lo que son las valvas y se van a formar cuerdas tendinosas, los cuales se van a conectar a los músculos papilares. Una patología
o bueno, esta patología en las valvas, que hablamos de cardiopatía, es muy común en el síndrome de Down, por ejemplo. En el caso de las válvulas semilunares, tenemos que las válvulas semilunares van a derivar de la región conotruncal, para ser exacto, del tracto de salida de la región conotruncal. Ahí también va a haber un engrosamiento del tejido mesincomatoso, el cual va a formar cada válvula. Y una anomalía de alguna válvula puede ser la válvula aórtica bicúspide. Hay que recordar que tanto la válvula aórtica como pulmonar son tricúspides. Ya habiendo hablado sobre todo, ya llegamos al punto en el cual el corazón ya se delimitó el área auricular y el área ventricular, ya se delimitó el corazón derecho y el corazón izquierdo, ¿verdad? Hasta este punto ya estamos alrededor de la semana 9 a la semana 10, donde ya el feto, bueno, el feto ya tiene su corazón formado en su totalidad, ¿verdad? En su totalidad. En el cual aquí únicamente vamos a ver los shocks fisiológicos como el conducto arterioso, el foramen oval, ¿verdad? Ya. En este punto, lo que quiero explicar es cómo es que el foramen oval se va a cerrar para que ya no haya una comunicación interauricular. ¿Cómo es que ocurre? Como lo venimos diciendo, el foramen oval está conformado por este septum, que es el septum primum, y este septum secundum. Cuando hay un cambio de presiones, ya en la vida extrauterina, cuando ya el feto es viable, a partir de la semana 24, cuando ya los alvéolos producen sus neumocitos tipo 2, el líquido surfactante, en lo cual ya se puede hacer el intercambio gaseoso y las presiones son coherentes para que haya una correcta hematosis, este feto ya es viable. Una vez que este feto sale a la vida extrauterina, este feto o va a gritar o va a inhalar oxígeno, el cual va a haber un intercambio de presiones, de sangre también, en el cual eso va a permitir que el septum primum con el septum secundum se adhieran y cierre lo que es el foramen oval y solo quede un rezago embriológico que sería la fosa oval. Y eso sería todo. Gracias a ustedes.